Fotografías de gente del siglo XX presenta una de las exhibiciones más numerosas de fotografías del proyecto emblemático de August Sander, homónimo, el proyecto homónimo, se llama Gente del siglo XX. Es un proyecto que Sander hace desde los años 10 hasta los años 50, donde fotografía, digamos, de una manera ordenada a partir de tipologías productivas, de tipos de trabajo, fotografía o hace una especie de compendio, de índice, de atlas sobre la sociedad alemana entre la República de Weimar y el ocaso del nazismo. Esta es una de las presentaciones. El proyecto tiene unas 610 fotos, el proyecto original. Y esta es una de las presentaciones más voluminosas que se han hecho nunca fuera del contexto de Alemania. Estamos hablando de 187 fotos, 190 fotos, con lo que de alguna manera se han enseñado una de cada 3 fotografías del proyecto original. Creo que algo que es muy significativo y que hace singular esta exposición es el hecho de que Sander ordenó su proyecto en 7 carpetas y a cada una de las carpetas le otorgó un número determinado de fotografías. En esta selección hemos respetado la proporción de fotos que Sander dedicó a cada carpeta, con lo cual de alguna manera lo que estamos viendo es una reproducción a escala de los acentos que Sander había determinado a cada una de sus carpetas, a cada una de sus tipologías productivas. Esta es una de las primeras carpetas y de las que son significativas o que tienen fotografías más emblemáticas dentro de la historia de la fotografía, es la dedicada al campesino, ¿no? En un sentido amplio, aquí se puede ver que Sander considera campesino a unos boxeadores, a un aviador. En realidad esta carpeta está hablando de alguna manera de lo que sería el mundo antiguo, ¿no? Entre el año 10 y el año 50, entre la primera carpeta y la última, entre la primera carpeta que es el campesino y la última que es la gran ciudad, median 40 años de la sociedad alemana. Este es un mundo, el mundo de los campesinos, el mundo antiguo, el mundo rural. Es un mundo que está desapareciendo en los años 10 o empieza a dar signos de desaparición, pero que aún no ha desaparecido por completo y que en los años 50 ya se verá, digamos, drásticamente suplantado, digamos, ¿no? Este documento es un documento muy importante, es un facsímil del año 25, donde Sander establece ya una arquitectura de su propio proyecto, como una especie de hoja de ruta, de manual de archivo. Parece una pieza de un artista conceptual, pero es del año 25-27, donde establece todos los grupos y todas las carpetas que hará posteriormente. Una de las cosas significativas que creo que algo que convierte a Sander en un fotógrafo fundamental para la historia de la fotografía en el siglo XX es que a diferencia de otros fotógrafos coetáneos o incluso posteriores, donde la imagen, donde la fotografía tiene un valor absolutamente icónico, la foto única, en Sander hay una incorporación de lo que podría ser el proyecto fotográfico. Sander establece un proyecto fotográfico a largo plazo donde de alguna manera incluso recicla, por decirlo así, fotografías suyas que había hecho previamente, donde le da un horizonte de trabajo continuado y proyectual a la fotografía y donde supera, por decirlo así, el fetichismo de la foto única a favor de un proyecto a largo plazo que implica modificaciones en lo que podría ser la misma consideración fotográfica de lo que se está representando. Otro ámbito que creo que puede ser importante es este, dedicado a la mujer. Esta es una carpeta muy misteriosa para los estudiosos de la fotografía y para los especialistas de Sander. En principio, como digo, Gente del siglo XX está ordenada en 7 grupos que corresponden a tipologías productivas: el obrero cualificado, el campesino, el maestro, el burgués, el artista. Sin embargo, hay una carpeta titulada La mujer, ¿no? Pero la mujer no es una tipología productiva, ¿no?
se sospecha que tal vez Sander se dio cuenta de que representando la sociedad a través de sus tipologías de trabajadores, la mujer, que no estaba insertada en el mercado laboral de una manera compleja en aquellos momentos, aparecía relativamente poco, y que de alguna manera el retrato que se ofrecía sobre la sociedad alemana era incompleto. Otro elemento significativo son estas fotos. Sander, durante la época del nazismo, tiene un estudio profesional de fotografía en Colonia. A ese estudio van los nazis a fotografiarse. Este es el hijo de Sander, Erich Sander, que fue apresado al muy poco tiempo de acceder Hitler al poder, fue apresado, encarcelado, y que murió en prisión por falta de asistencia médica, ante un brote de tuberculosis contraída en la propia cárcel. Se ha dicho a veces que Sander sufrió la censura del régimen nazi, y uno de sus primeros libros emblemáticos, de sus primeros proyectos, que es Rostros de nuestro tiempo, que es una selección de fotos de gente del siglo XX. Las placas originales fueron destruidas por los nazis y el libro fue uno de los libros prohibidos. Se ha dicho que después de la censura de nazi, del secuestro del libro, Sander dulcificó su carácter y se puso a fotografiar paisajes. Esto es incierto, digamos, un lugar común de una cierta historiografía no informada sobre la obra de August Sander. Sander fotografiaba paisajes antes del régimen nazi, y siguió fotografiando después. También siguió haciendo retratos. La vida de Sander, que es una vida larga por otra parte, llena de vicisitudes, como la muerte, el asesinato de su hijo, la destrucción de su obra por parte de los nazis, el secuestro, luego durante la guerra un bombardeo asoló su casa de Colonia y destruyó alrededor de 30.000 negativos. La vida de Sander está siempre marcada por esa insistencia, por esa obstinación en su gran proyecto documental coral que es Gente del siglo XX. Fotos muy emblemáticas. En esta exposición conviven conjuntos de fotografías que no han sido vistos, con fotos muy emblemáticas. Por ejemplo, esta, la foto del notario, que es una foto que en el libro La cámara oscura de Roland Barthes le dedica una descripción maravillosa. Sander también es analizado por los grandes narradores de la imagen contemporánea del siglo XX, desde John Berger, Krakauer, Susan Sontag. Todos esos grandes teóricos de la imagen fotográfica tienen que medirse con una obra como esta de August Sander, y en concreto con Gente del siglo XX. Otro ámbito también muy interesante es el que le dedica a los artistas. Sander, cuando llega a Colonia en los años 20, contacta con los círculos de una pintura vanguardista que se está haciendo en Colonia en los años 20, donde la mayoría de pintores son, por decirlo así, marxistas o comunistas. Su hijo entra en contacto con ese grupo. Él es mucho mayor que todos ellos, pero ese grupo de artistas, ese círculo, ese cenáculo de artistas de Colonia en los años 20, artistas comunistas, marxistas, leninistas, plantean una pintura donde de alguna forma la visión del artista
sea desapasionada. Querían, digamos, cuestionar todas esas retóricas del yo, sentimentales, individualistas, y hacer una pintura fría, objetiva, que narrase la sociedad de una manera, por decirlo así, científica, ¿no? Eso, este círculo de artistas lo transmitió en sus obras, y de alguna manera Sander, que es mucho mayor que ellos, de hecho podría ser el padre de muchos de ellos, entiende que en su fotografía está haciendo algo parecido a lo que hacen estos pintores, ¿no? Observar la sociedad, por decirlo así, con los ojos de lo que podría ser un entomólogo, un científico, ¿no? Alguien que clasifica las tipologías sociales, clasifica las diferentes clases de hombres y mujeres en función de lo que hacen y lo que han vivido, es decir, las manos y la cara, ¿no? Esta es la explicación de estos retratos frontales de 3/4 que observan a la cámara, que es un gesto siempre muy intempestivo, ¿no? Aquí hay artistas plásticos, músicos, actores. Este es el libro censurado por los nazis, las 60 fotos de rostros de nuestro tiempo, y este es un artículo muy interesante de época de Walter Benjamin. Y esta es una presentación de gente del siglo XX, una presentación de época, en el año 27, en la Cornischer Kunstverein. Este es el ámbito que decía antes. Se empieza con el campesino, ese mundo rural, y de alguna manera se acaba con la gran ciudad, ¿no? Entre aquellos individuos adustos que vivían en el campo, y esto que es la ciudad, las primeras manifestaciones públicas, el circo, nuevas tipologías de profesiones asociadas a una nueva figura que emerge en el mundo contemporáneo, que es la metrópolis urbana, ¿no? Y con ella aparecen muchísimas profesiones y muchísimas exclusiones nuevas que no existían, ¿no? Este trabajo es muy interesante, esta pared, porque todos son víctimas de persecución. Este es, de hecho, su hijo, Eric, preso en la cárcel. Aquí hay que explicar un poco la historia. Eric Sander era fotógrafo profesional, trabajaba en el estudio de su padre junto a su madre. Cuando le apresan los nazis y lo meten en la cárcel, le encomiendan fotografiar al resto de presos. No se sabe cómo Eric consigue hacerle llegar a su padre los negativos con estas fotografías. El padre lo revela y los incorpora a su proyecto, ¿no? Una vez más, otro ejemplo de hasta qué punto Sander estaba supeditando su proyecto fotográfico por encima incluso de la foto única o la autoría. Estas fotos no son de Sander, son de su hijo, ¿no? Se ve un cambio de estilo, son otro tipo de fotografías, más cercanas, más penetrantes, más centradas en las caras. Finalmente, como una especie de coda, las últimas personas, ¿no? Haciéndose eco de esa idea de que cuando la civilización desaparezca, los que quedarán serán los niños, los cretinos, los que carecen de razón. Esta es una fotografía muy interesante también, que es Materia, que es una fotografía. Sander trabajaba de fotógrafo profesional y cuando moría alguna persona en las aldeas de alrededor de Colonia, él tenía que ir a fotografiarlas para hacer las respectivas autopsias, ¿eh? Esta es una foto de ese momento también. Y esto es el propio Sander, fotografiado, incluido como tipografía fotógrafo, y este es su estudio, donde vemos algunas de las fotos que hemos visto allí en los artistas, ¿eh? Y finalmente
Esta creo que es una pared muy importante y muy interesante. Estas son unas fotos prácticamente inéditas, prácticamente no se han visto estas fotografías. Y estas fotografías son fotos de gestos aislados de algunas imágenes que se pueden ver anteriormente. Si la gente se fija, podrá ver casi el trabajo de un artista contemporáneo, ¿no? Si fuera Bill Viola o no sé, un trabajo casi cinematográfico, o Muntadas, que tiene un trabajo sobre los gestos de las manos, ¿no? La gestualidad de las manos, la mano y la cara, lo que decía antes, la mano y la cara ilustra la memoria, la trayectoria de una persona, la mano documenta la acción, la actividad productiva de cada individuo, ¿no? Es muy interesante esta serie que, insisto, ha sido muy poco vista, prácticamente nunca se ha visto fuera de Alemania, y en Alemania se ha visto muy pocas veces. Este es el ojo de su hijo. Es una exposición muy singular, una exposición muy inédita, con una gran cantidad de fotografías nunca vistas fuera del contexto de Alemania, y espero que disfruten de esta exposición y que vengan a Círculo de Bellas Artes a ver gente del siglo XX de August Sander.